Buenas tardes, buenas tardes. Comenzamos con consultas académicas. Soy la profesora Raquel Vázquez y estoy a su disposición para cualquier pregunta que pueda surgir. De no haber preguntas, entonces vamos a desarrollar el tema que corresponde a esta semana. Bien, en esta semana se retorna a lo que son los componentes gramaticales, porque se había hecho una pausa para trabajar temas de escritura, lo que era uso de letras y también lo que era tildación. Entonces ya volvemos a los componentes gramaticales. Vamos a hablar del componente morfológico, que se encarga de estudiar la forma o la estructura interna de las palabras del español. Bien. Entonces, la morfología en sí lo vas a encontrar en diferentes disciplinas científicas, porque la morfología estudia estructuras, bien, formas. Cuando hablamos de morfología lingüística, vamos a hablar de la estructura interna de las palabras. Ahora, como puedes observar, te dice que la unidad mínima del análisis morfológico va a ser el morfema. Por ejemplo, tienes aquí la palabra relojero, la palabra sacacorchos y ropavejeros. Y han sido segmentadas en sus morfemas. ¿Cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las unidades que los conforman? Entonces, relojero, puedes ver cómo ha sido segmentado y te dice que ha sufrido un proceso denominado como derivación. Sacacorchos tiene dos palabras que se han fusionado y se han unido por medio del proceso de composición. Y ropavejero ha sufrido más procesos, lo que es derivación y composición. Entonces, estas son las unidades mínimas del componente morfológico. Bien, son ejemplos de segmentación morfológica. Vamos a hablar más del morfema. Te dice, es la mínima unidad abstracta y significativa de la lengua. Esta característica es muy importante cuando te dice que es significativa. ¿Por qué se dice que es significativa? Porque este morfema va a aportar un significado a la palabra. A diferencia del fonema, que no aportaba significados, sino más bien te ayudaba a cambiar significados porque era una unidad distintiva, ¿cierto? Entonces, en este caso, el morfema sí va a aportar significados. Tienes la palabra perritos y ha sido segmentada en morfemas, ¿no? Per, que es el morfema lexical, it, que es un morfema gramatical derivativo, o y s, que son morfemas gramaticales flexivos. Pues ahí la palabra perritos ha sido separada en diferentes morfemas. Todos en conjunto van a dar el significado completo de la palabra, que sería mamíferos carnívoros de tamaño pequeño. Es importante hacer la distinción a nivel de significados entre morfema, morfo y alomorfos. Bien. Vamos a hacer el paralelo con los planos de la lengua y el habla.
El morfema estaría en el plano de la lengua, así como lo estaba el fonema, mientras que el morfo está en el plano del habla, así como lo estaba el fono. Bien. Entonces, el morfema, te dice, es la mínima unidad abstracta y significativa de la lengua. Y el morfo va a ser su concretización o representación en una lengua determinada. Cuando un morfema presenta dos o más morfos, entonces aparece el término de alomorfos. Te dice, los alomorfos son las variantes formales de un morfema. Tienes 3 ejemplos, mira, de alomorfos. Tu morfema, por ejemplo, sería de negación. ¿Cómo es que nosotros trabajamos la negación en el español? Bueno, para negar el significado de una palabra dentro de la palabra, podemos usar el morfema, el morfo i, el morfo in o el morfo im. Así vas a encontrar, por ejemplo, la palabra ilegal, inútil, impuro. Bien. Son diferentes formas como estás negando una palabra. Insisto, i es un morfo, in es un morfo, im es otro morfo. Juntos que son alomorfos. Lo mismo con el caso del plural. Vas a tener mamuts, melones, por ejemplo, patos. Tienes la terminación de S y la terminación de ES. Diferentes formas como marcamos el plural en el español. Tienes también el morfema de cualidad, que puede aparecer representado por los alomorfos esa, es o idad. A ver, vamos a ver más casos para dejarlo claro. Digamos que yo tengo el morfema de diminutivo y te pregunto, ¿cómo es que marcamos el diminutivo en el español? El diminutivo puede ser marcado por el morfo it. También puedes tener el morfo il o puedes tener el morfo ic. Bien. Esos serían los alomorfos del diminutivo del español. Bien. Entonces, por ejemplo, si te piden alomorfos, podrías tener en papelillo y perrito, hay alomorfos del diminutivo. ¿Por qué? Porque tienes dos formas de marcar el diminutivo que son diferentes. Bien, por eso. Pero si a ti te dijera perrito y casita, entonces ahí no hay alomorfos. ¿Por qué no hay alomorfos? Porque es la misma forma de marcar el diminutivo. Bien. ¿Hasta ahí hay alguna preguntita? Muy bien, entonces seguimos. Ahora, te pueden pedir directamente, ¿no? Por los alomorfos, es decir, marca alternativa que presenta alomorfos. Bien. O también te puedo decir, marca la alternativa que presenta alomorfía, por si acaso, para que te familiarices con los términos. Bien. Entonces puede ser alomorfos o alomorfía. Seguimos.
Este esquema te presenta la clasificación del morfema. Bien, vas a encontrar diferentes tipos. Tienes el lexical y el gramatical. Y dentro del gramatical, como puedes observar, vas a encontrar el flexivo y el derivativo. Asimismo, el flexivo puede ser simple o amalgama. Vamos a hablar en primer lugar del morfema lexical. El morfema lexical también recibe otras denominaciones. No sé si lo recuerdas. Morfema lexical puede ser llamado también lexema o puede ser llamado también como raíz. ¿Ya? Se refieren a lo mismo. ¿Ok? ¿Qué es el lexema? El lexema es la parte de la palabra que contiene el significado básico o fundamental. Bien. Es esa parte que cuando haces una familia de palabras no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque ahí está el significado más importante. Por ejemplo, digamos que yo tengo la palabra casa. Voy a hacer una familia de palabras. Casita. Casa, casucha, casas, casita. Casona. También, ¿no? Caserío. Estoy haciendo todas las palabras que están vinculadas al significado de casa. La parte que no ha cambiado, yo observo que se mantiene igualita, es casa. Entonces, ¿qué asumo? Si esa parte no ha cambiado, es porque contiene el significado básico. Contiene el significado básico. ¿Bien? Entonces, ese es el lexema de esta palabra. Esta es una manera como puedes hallar el lexema de las palabras. En el caso de los verbos, lo que vas a hacer es colocarlo en su forma del infinitivo, es decir, en sus terminaciones ar, er, ir. Dormir, comer, cantar, saltar, ¿no? Y luego, ¿qué vas a hacer? Le vas a quitar esa terminación del infinitivo. Lo que te queda va a ser tu lexema. ¿Ok? Listo. Es la parte más importante de la palabra. Algunos existen como formas sueltas, formas libres, ¿ya? Es decir, son palabras solitas y solitas son lexemas. Por ejemplo, marfil, perdiz, fácil, túnel, sol, sal, pan, papel, bien, son solamente lexemas que existen solitos. ¿Alguna pregunta sobre el lexema, chicos? ¿Hay preguntitas? Muy bien. Entonces continuamos con los morfemas gramaticales. ¿Por qué se llaman gramaticales? Porque la información que brindan es una información gramatical. ¿Bien? Información de género, número, eh, puede ser persona, tiempo, modo, aspecto, ¿ya? Ese tipo de información. Y como es tanta la información gramatical que puede aportar, se ha subclasificado como flexivo o derivativo. El flexivo puede ser simple o amalgama. Y el derivativo es otro tipo de información. Entonces, vamos a comenzar hablando de los morfemas
flexivos. ¿Cuáles son las características de los morfemas flexivos? Añaden al lexema valores gramaticales. No producen cambio de categoría léxica. Y no modifican el significado básico del lexema. A ver, te dice que estos pueden ser simples o amalgama. Los simples son aquellos que van a dar información, bien, van a dar información sobre género o número, nada más. Es muy importante que aprendas la información que transmiten los morfemas flexivos, ¿ya? Es muy importante, ¿por qué? Porque al momento que hagas tu segmentación morfológica, para que sepas cómo segmentar los flexivos, tienes que conocer esta información. Entonces, los morfemas flexivos son aquellos que te van a indicar flexivos simples, género o número de la palabra. Por ejemplo, en la palabra alumna, la A te indica el género femenino. En la palabra amiga, la A también te indica género femenino. En la palabra alumno o amigo, la O te indica género masculino. Bien, esas suelen ser las marcas de género del español. Y en cuanto al número, vas a encontrar que solamente marcamos el plural. En el español solo marcamos el plural, no marcamos el singular. Por ejemplo, tienes alfajor, alfajores, nuez, nueces. La ausencia de la pluralidad viene a ser la marca del singular en el español. Cuando tengas que separar entonces en morfemas, ya sabes, el que te habla de género número lo vas a llamar como morfema flexivo simple. Luego tienes el morfema flexivo amalgama. El morfema flexivo amalgama es el que te va a hablar de número, persona, tiempo, modo o aspecto. Bien. Es lógico que esta información solamente la vas a encontrar en verbos flexionados, ¿ya? En verbos flexionados. Por ejemplo, jugaba, venía, jugaba está en número singular. Persona puede ser primero, puede ser tercera. Tiempo es pasado. El modo es indicativo y el aspecto es imperfectivo, ¿no? Toda esa información la encuentras en verbos flexionados. Ya está. Morfema flexivo amalgama. Listo. Ahora comprendes por qué te decía. Añaden al lexema valores gramaticales. Bien, género, número, persona, tiempo, modo, aspecto. No cambia la categoría, porque si tú le pones, por ejemplo, alfajor, alfajores, sigue siendo un sustantivo. No lo ha cambiado a verbo, no lo ha cambiado a adjetivo. Y tampoco cambia su significado, ¿no? Le aportan más bien información de género, número, persona, tiempo, modo, aspecto. Eso respecto a los morfemas flexivos. En cuanto a los derivativos, modifican el significado del lexema. Estos sí van a cambiar el significado. Pueden cambiar la categoría lexical. O sea, algunos van a cambiar, por ejemplo, de verbos a sustantivos, de sustantivos a adjetivos, de adjetivos a eh, adverbios, ¿no? Así. Y lo que hacen es incrementar el repertorio léxico de una lengua. En realidad, esos morfemas derivativos sirven mucho para crear nuevas palabras, nuevas unidades léxicas en una lengua. Te ayudan a crear palabras. Por ejemplo, tienes esbeltez, ¿no? Agilísimo, certeza, indóciles, subcutáneo, desleales, prenuclear. Entonces ahí puedes ver cómo están separados, están en rojo todos los que son morfemas derivativos. Una vez que tú hayas identificado en tu palabra tu morfema lexical y hayas identificado los morfemas flexivos, es más fácil que los restantes sean derivativos, ¿ya? Porque no te vas a memorizar los derivativos. Son muchos, ¿bien? Son muchos.
Muy bien. Listo. Ahora, también es importante hablar del proceso de afijación. Te dice, es el procedimiento de formación de palabras que consiste en la inserción de afijos antes, en medio o después de las raíces o lexemas. Estos morfemas derivativos o flexivos van a recibir una denominación según la ubicación que tengan respecto al lexema. Si va antes del lexema, lo vas a llamar prefijo. Por ejemplo, en la palabra exalumno, ven indecente. Si va después del lexema, lo vas a denominar sufijo. Bien. Por ejemplo, en cañonazo, la O. En arenal, al. Y en ostentoso, la O. El interfijo se suele denominar al que va entre el lexema y el sufijo. Por ejemplo, en panadero tienes ad y tienes er. En carnicero tienes ic y también tienes er. Y el infijo es el que se suele interrumpir a la raíz. Bien, suele interrumpir la raíz. Por ejemplo, en Cecitar es César y en Osquitar es Oscar. Entonces, cuando se hace el diminutivo, se interrumpe el lexema. ¿Qué es entonces la fijación? Es el proceso por el cual se le insertan prefijos, sufijos, interfijos o infijos a una palabra. Bien, ¿qué son los prefijos, los sufijos, interfijos que en conjunto se denominan afijos? Pueden ser morfemas derivativos o morfemas flexivos. A veces dicen, em, a veces preguntan, ¿no? Profesora, ¿es un morfema flexivo o es un sufijo? Es ambos, porque el nombre de prefijo o sufijo solamente se le da según la ubicación que tengan respecto a la palabra. Bien, solo hecho. Luego tenemos la clasificación de las palabras. Las vamos a clasificar considerando dos criterios, según la flexión o según la cantidad de morfemas. Según la flexión vas a tener palabras variables y palabras invariables. ¿Cuál es la diferencia? Las palabras variables son aquellas que te van a admitir la inserción de morfemas gramaticales flexivos. ¿Qué categorías te admiten la flexión? Los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los verbos y algunos pronombres. Por ejemplo, en marinero, en cariñosos, pocos, viajaron, estas, míos, tuyas, ¿quiénes? Son palabras que están flexionadas. Entonces, cuando hablamos de la flexión es porque se le puede insertar morfemas flexivos, que ya sabes, son de género, número, persona, tiempo, modo, aspecto. Bien. Ahora, te hace la aclaración de algunos pronombres, ¿no? Porque no todos los pronombres te aceptan la flexión. Por ejemplo, pensemos en algunos pronombres personales átonos, como me, como se, como te. No admiten la flexión. Bien. Luego tienes las palabras invariables. Estas palabritas no admiten flexión. No les vas a poder marcar el género, el número, el tiempo, la persona, el modo, el aspecto, etc. Tienes los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y algunos pronombres, ¿no? Adverbios como allí, aquí, ya. Preposiciones como por, en, a, de. Conjunciones como más, pero, sí. Y pronombres como me, ti, sí, contigo no te admiten flexión.
Bien. Por lo pronto, lo que te puede apoyar es el hecho de que flexiones tú mismo la película, ¿no? Eso te puede ser bastante, ¿ok? Muy bien. Profesora, Sí, en las variables, eh, como son flexivos, sería los amalgama, ¿no? los simples y el amalgama. Ah, ya, ya, gracias. El simple es de género, número, y el amalgama es de persona, tiempo, número perfecto, que obviamente está en el verbo, ¿no? Porque solamente los verbos flexionados son los que tienen amalgama. ¿Listo? Ok, muy bien. Este es el otro criterio para clasificar a las palabras, según la cantidad de morfemas que presenten. Tienes las palabras simples, llamadas también monomorfemáticas, que están constituidas solamente por un morfema. Obviamente, si solamente es un morfema, va a ser un morfema lexical. Por ejemplo, pastel, cáliz, útil, raíz. Y las palabras complejas o polimorfemáticas son aquellas que están constituidas por dos o más morfemas, lo que involucra que aparte del lexema tenga también, por ejemplo, flexivos o derivativos en su estructura. Por ejemplo, antiescorbútico, intravenosa, lentísimos, infraglótica. Entonces, las palabras complejas son aquellas que presentan dos o más morfemas gramaticales. Son dos criterios diferentes que usamos para clasificar a las palabras. Este cuadrito, te voy a dar un par de minutitos para que lo leas, porque es muy importante, ya que es la base también de sintaxis que vamos a trabajar más adelante. ¿Ya? A ver, tienes un par de minutitos para que lo leas.
te decía que este cuadrito es la base de sintaxis, porque aquí, aparte del significado de las diferentes categorías lexicales del español, te aparecen las funciones. Tienes como categorías el nombre, el pronombre, el adjetivo, los determinantes, el verbo, la preposición, la conjunción y el adverbio. Bien. Entonces te dice, por ejemplo, el nombre designa elementos de la realidad. ¿Cuál es su función? Su función es ser el elemento más importante en la frase nominal, que viene a ser el núcleo. Luego tienes el pronombre. El pronombre lo que hace es sustituir, dice, al núcleo de la frase nominal. Bien, por eso sustituye a la frase nominal y es núcleo. El adjetivo señala características del nombre. ¿Cómo va a funcionar? Dentro de la frase nominal va a ser un modificador directo. El determinante determina o sitúa el nombre. También funciona como modificador directo. El verbo va a describir acción, proceso o estado y va a funcionar como núcleo de la frase verbal. La preposición tiene significado contextual. En sí no tiene un significado propio, va a depender de la oración en la que se presente para que adquiera un significado. ¿Qué es lo que hace? Relaciona palabras por subordinación. Es un nexo, un conector subordinante, ¿ya? Subordinante. Luego tienes la conjunción. La conjunción también funciona como un conector, pero a diferencia de la preposición, la conjunción es coordinante y subordinante, o sea, es más completo, es un nexo más completo. El adverbio lo que hace es expresar circunstancias del evento. Funciona como modificador de verbo, adjetivo o adverbio. Esas son sus funciones. Luego tenemos otro aspecto, ¿no? El proceso de formación de palabras. Te dice, a ver, espérenme un minuto, chicos, porque aquí falta lo que es derivación. Un minuto, un minuto. Ya está. A ver, ya. Faltaba esta información. Entonces, mira, tienes como procesos de formación de palabras la derivación y la composición. En cuanto a la derivación, ¿cómo es que se forman? Al lexema se le inserta un morfema derivativo. Por ejemplo, tienes el lexema igual, le agregas des, que es un morfema derivativo, y aparece desigual. Salero, que deriva de sal. Insaciable, que deriva de saciar. Descampado, que deriva de campo. Basta que tú a una palabra le insertes un morfema derivativo para que ya asumas o digas que ha sufrido derivación. En cuanto a la composición, se va a ver la fusión de lexemas. Por ejemplo, recoge pelotas, parabrisas, tocadiscos, sacapuntas. Bien, unes lexemas.
Y luego tienes el proceso de parasíntesis. Hay dos tipos de parasíntesis. La que se presenta cuando en una palabra hay composición y derivación. Por ejemplo, en pordioseros tienes composición porque se ha unido el lexema por con Dios. Y aparte hay morfema derivativo, también hay derivación. Lo mismo sucede en bien intencionados, en contrabandistas, en malhumorados. Bien, ese es un tipo de parasíntesis, la que involucra a la composición y a la derivación. El otro tipo de parasíntesis es la que va a presentar prefijación y sufijación simultánea. ¿Qué quiere decir? Un lexema presenta fijo y también presenta un sufijo. Por ejemplo, tienes endulzar, desunidos, alargadas, ensordecer. Para que exista la palabra, tiene que estar el, acabamos, este ejemplito no cumplía. Ya te decía, para que exista la palabra, tiene que estar tanto el prefijo como el sufijo. Bien, esos son los casos de parasíntesis. Luego tienes el proceso de sigla. La sigla se forma cuando tomas las letras iniciales de un nombre extenso. Siempre lo escribes con mayúscula y se suele deletrear. Por ejemplo, UNMCM, DNI, BCP. La acronimia también se compone por las letras o las sílabas iniciales, intermedias o finales de cada palabra, también de un nombre complejo. La diferencia es que al acrónimo tú sí lo lees como palabra y le aplicas todas las reglas de escritura, que va desde mayúscula hasta tildación. Así es el caso de UNICEF, CEDAPAL, OVNI. El acortamiento es un proceso de abreviación, te dice. O sea, la palabra aparece de forma corta. Por ejemplo, automóvil, auto. Poliomielitis, polio. Bicicleta, bici. Y la abreviatura se toman algunas letras de una palabra, ¿no? Ya están establecidas y siempre se escriben con un puntito al final. Hay que entonces hacer la diferencia entre estos procesos. Son menos comunes, menos frecuentes. Lo más frecuente es encontrar palabras que han sufrido derivación. Y aquí tenemos un ejercicio para identificar qué procesos han sufrido esas palabras. A ver, tienes algunos minutitos.
A ver, resolvemos juntos. Engrandecer es un caso de parasíntesis. Parasíntesis de prefijación y sufijación simultánea. Bien. Exalumnos es un caso de derivación. Bien, porque tienes tu morfema derivativo. Al igual que primaveral, que deriva de primavera. Indecopy es un acrónimo. Sacapuntas es un caso de composición. Es un caso de composición. Curable es un caso de derivación. Agridulce es un caso de composición. Son dos palabras. Atemorizado es un caso de parasíntesis. Bien. Sobre todo es un caso de composición. Tienes dos lexemas. Ennoblecido es un caso de parasíntesis. Bien, de prefijación y sufijación simultáneas. Ineficiente es un caso de derivación. Y cubrecama es un caso de composición. Bien, ya está. Ok, tenemos aquí una consulta. Me solicitan trabajar lo que es el aparato fonador y la clasificación de los fonemas consonánticos. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerlo. Ustedes van escribiendo sus preguntitas y yo voy presentando. A ver, voy a ver el material. Denme un minutito, chicos, para buscar nuestro PPT, ¿ya? Ajá. ¿Por qué exalumnos no es parasíntesis? Para que sea parasíntesis, bien tiene que haber sido formado por derivación más composición o puede o debe tener prefijo y sufijo simultáneos. ¿A qué me refiero cuando digo que son simultáneos? O sea, que la palabra no existe con solo uno de ellos. En el caso de exalumnos, si bien es cierto hay prefijo y hay sufijo, creo que por ahí va la duda, pero si tú le quitas el prefijo, sí existe la palabra sola con el sufijo, porque existe alumnos. Entonces, quiere decir que no hay una parasíntesis. Por ejemplo, te escribo ahí, endulzar. ¿Existe solo dulzar? Si yo le quito el prefijo en, quedaría dulzar. ¿Existe solo dulzar? No, ¿verdad? No existe. En cambio, en exalumnos, si le quito ex, sí existe alumnos. Por eso no es una parasíntesis. ¿Bien? Sí, gracias. Ok. Entonces, vámonos al aparato fonador. Ahí está. Vemos lo que es fonología, ¿ya? Aparato fonador. Estas son este es un esquema del aparato fonador dividido en sus tres cavidades. Sí, claro, claro. Ex es un derivativo. Bien, ok.
Como puedes ver en este esquema está la división de las cavidades supraglóticas, la cavidad glótica y las cavidades infraglóticas. Bien. Cavidad glótica está conformado, te dice, por la tráquea, a el sistema vocal, o sea, las cuerdas vocales, ¿no? Ese es tu punto de referencia. Bien. Cuando tocas esa parte, la parte que está debajo de tu quijada, que es la parte frontal de tu cuello, y dices, por ejemplo, el sonido A, E, I, vas a sentir vibración. Lo que vibran ahí son las cuerdas vocales, ¿ya? Ese es tu sistema vocal, ¿ok? Y esa es la cavidad glótica. Lo que está por encima son las cavidades supraglóticas. Tienes, por ejemplo, la cavidad nasal, la cavidad bucal, la faringe, ¿bien? Y lo que está por debajo son las cavidades infraglóticas. Las cavidades infraglóticas em, pueden ser los bronquios, los pulmones, el diafragma, que también intervienen al momento de producir un sonido. Bien. Cuando trabajamos la clasificación de los fonemas, nos centramos más en la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque es en la cavidad bucal donde se produce el sonido. Bien. O sea, el sonido no se produce en los pulmones, en el sistema vocal. El sonido lo produces en tu cavidad bucal. Eso es muy importante. ¿Cuándo? Cuando expulsas el aire. Cuando nosotros expulsamos el aire, según los movimientos que son los movimientos que realizamos, son los movimientos que realizamos en la cavidad bucal, los que producen los sonidos con el aire que sale. Bien, muy bien. Entonces, por eso es que uno se centra más en el estudio de la cavidad bucal, que es una cavidad supraglótica, como puedes ver en el esquema. Bien. A ver, es importante que recuerdes cuáles son las partes de la cavidad bucal. Tienes, comenzamos por la parte externa, que está conformada por los labios, el labio superior, el labio inferior. Bien. Detrás del labio superior vas a encontrar los dientes, tus incisivos superiores. Vas deslizando tu lengua y con tu lengua vas a ir percibiendo esas partes, ¿ya? Es muy importante que identifiques esas partes para luego poder hablar, por ejemplo, de los sonidos bilabiales, los sonidos dentales, ¿ok? Bien. Luego, detrás de tus dientes superiores, tienes la zona alveolar, la zona de los alveolos. Si deslizas tu lengua, vas a sentir una curvita detrás de tus dientes. ¿Ya? Es una curvita. Em, en esa parte, a veces la lengua se apoya para producir algunos sonidos. De ahí que aparezcan los sonidos alveolares. Si sigues retrocediendo un poco nada más, ¿no? Vas a llegar a la parte o a la zona del paladar. Ahí también se producen sonidos, los famosos sonidos palatales. Es una curva bien pronunciada en la parte superior de tu cavidad bucal, ¿ya? Y eso termina en una caída, una curva, que puedes ver que está en azul en el esquema, que se llama velo. El velo termina en la úvula. La úvula es conocida coloquialmente como campanilla, ¿ok? Entonces ahí tienes los puntos, ¿no? Tienes, por ejemplo, el punto bilabial, dental, alveolar, palatal, velar, hasta uvular. Solo que en el español no llegamos a producir sonidos uvulares. No tenemos sonidos uvulares. Nuestros sonidos llegan hasta el velo,
Por ejemplo, cuando haces el sonido de la J, ese, como el gato, ¿no? Ya, ese es un sonido velar. Cuando haces el sonido, por ejemplo, de che, ese ch es un sonido palatal. Bien. Y en la parte inferior de tu cavidad bucal tienes el labio inferior, que es móvil, es el que se mueve, tus incisivos inferiores y tienes la lengua. La lengua es el órgano más móvil de la cavidad bucal. Incluso puede hasta salir de la cavidad bucal. Bien. En cuanto a las partes, tienes el ápice de la lengua, que es coloquialmente le decimos la punta de la lengua. Tienes el cuerpo de la lengua y el dorso de la lengua. Cada parte, cada parte de la lengua se acerca a diferentes puntos en la cavidad bucal. Por ejemplo, el ápice sale de la cavidad bucal o se puede acercar a los dientes o a los alvéolos. Bien. El cuerpo de la lengua se acerca a la zona del paladar y el postdorso de la lengua, en la parte de atrás, se acerca al velo del paladar. Bien. Entonces, con esa, si has identificado bien las partes de la cavidad bucal en tu propia cavidad bucal, va a ser más fácil que identifiques la clasificación de los sonidos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna preguntita? Todo claro. Ya. Ahora, en cuanto a la clasificación de los fonemas consonánticos, se suele realizar considerando tres criterios: el punto de articulación, el modo de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Entonces, ¿a qué se refiere el punto de articulación? El punto de articulación es el lugar de la cavidad bucal. Bien. Se refiere al punto de la cavidad bucal donde se da la articulación del sonido. Por ejemplo, cuando hablamos del punto bilabial, por ejemplo, quiere decir que este sonido se va a articular con ambos labios, el labio inferior y el labio superior. Tienes, por ejemplo, PBM. Estos tres sonidos se articulan con el acercamiento del labio inferior al labio superior. ¿Ya? Por ejemplo, hacemos el sonido de M, y vas a darte cuenta que tu labio inferior se ha acercado al labio superior. Luego tienes los sonidos dentales, el sonido de P y el sonido de T. Bien. Ambos sonidos se producen con la aproximación de la lengua y el apoyo de la lengua en los dientes superiores. Luego tienes los sonidos alveolares. ¿Por qué se llaman alveolares? Porque su articulación es en la zona alveolar. Por ejemplo, el sonido de L, vamos a hacer el sonido de L. Cuando haces el sonido de L, la punta de tu lengua se acerca a la zona alveolar. O el sonido de R. Cuando dices ra, re, ri, ro, ru, la lengua le está dando un golpecito a la zona alveolar, ¿no? O el sonido de S. Si bien es cierto, la lengua no se apoya en la zona alveolar para ese sonido, pero sí se aproxima, ¿no? Se aproxima bastante. Bien. También tienes el sonido de R, ese, y el sonido de N. Ya, esos son sonidos alveolares. También vas a encontrar el punto interdental. La lengua se coloca entre los dientes. Tienes el labio dental. El labio inferior se acerca a los dientes superiores y se produce el sonido de F. Bien. Cuando dices fa, fe, fi, fo, fu. Bien, ese es labio dental. Luego tienes los sonidos palatales. La lengua se aproxima a la zona del paladar. Por ejemplo, el sonido de ñ, ese ñi, el sonido de ch, el sonido de la doble L y el sonido de y. Son sonidos palatales. ¿Por qué? Porque la articulación se da en la zona del paladar. En cuanto a los velares,
se van a articular con la aproximación de la lengua a la zona velar. Tienes el sonido de z, el sonido de el de K, ¿no? Y esa X representa el sonido de la J. Bien. Esas representaciones también son importantes. Por ejemplo, si tú tienes la palabra jarra, la vas a representar así. Jarra. Bien. Por ejemplo, por eso te decía, ese es el sonido de la J, ¿no? Por ejemplo, si tienes la palabra canción, la representas así, canción. Bien, con la interdental. ¿Cómo se produce el sonido interdental? Ya sabes, con la lengua entre los dientes. Por eso tiene ese nombre. Y esa es la famosa Z española, o cuando aparece antes de la I o de la E la letra C, lo representas así. Entonces, por ejemplo, en la palabra cena también vas a representarlo con la interdental. Cena. ¿Y por qué no, o sea, cena o canción, por qué no se puede con la S que sale en alveolares? Esa es. Claro. Esa pregunta es muy interesante. Siguiendo la lógica de nuestra pronunciación, debería ser con S, porque nosotros decimos canción y cena. Pero recuerda que en nuestro dialecto está presente el famoso ceseo. Es decir, nosotros todo lo pronunciamos con el sonido de S que mencionas. Sin embargo, no es el sonido original de la letra. El sonido original debería ser canción y cena o zapato con el sonido interdental. Entonces, dejamos de lado nuestra pronunciación peruana para considerar la forma originaria del sonido. Por eso es que lo transcribimos con la interdental en canción y cena. ¿Cuál es la regla? Cuando tengas la letra C frente a las vocales E o I, vas a usar tu interdental. Bien, esa sería la regla en la transcripción fonológica, porque a nivel de pronunciación no lo hacemos, ¿no? Bien, Sí. listo, muy bien. Seguimos. Ahora hablamos del modo. ¿A qué se refiere el modo? El modo es la forma como se da la salida del aire al momento que articulas un sonido, ¿ya? Si, por ejemplo, encuentra un obstáculo total o es un obstáculo parcial, bien, o la lengua vibra muchas veces o el aire sale por los lados, bien. O sea, esos son los modos de articulación. Tienes el modo oclusivo, el modo fricativo, el modo africado, el modo vibrante, el modo lateral y el modo nasal. Bien. Comenzamos con el modo oclusivo. El modo oclusivo se presenta cuando al momento que expulsas el aire hay un cierre total en tu cavidad bucal y el aire queda contenido. Y cuando lo sueltas al aire, sale como una explosión. Es un sonido explosivo. Por eso es que el modo oclusivo también se le conoce como modo explosivo. Bien. Por ejemplo, el sonido de P, T, K y B de G son sonidos oclusivos, todos. Cuando tú haces el sonido de
tu lengua, la parte posterior de tu lengua, cierra en el velo, contiene el aire y luego explota. Bien. O el sonido de P, ¿no? Se juntan ambos labios y explota. Esos son tus morfemas, digo, tus fonemas oclusivos. Luego tienes el modo fricativo. El modo fricativo no presenta una obstrucción total, es solo una obstrucción parcial. Bien, es una obstrucción parcial. O sea, el aire sale generando fricción, ya, sale como raspando. El sonido de F, la interdental, el sonido de la J, la S o la Y van a ser considerados como fricativos. Por ejemplo, si haces el sonido de S, clarísimo se siente que es fricativo, ¿no? El aire está raspando. Luego tienes el modo africado. El modo africado es una combinación del modo oclusivo y fricativo. Es el sonido de ch. Cuando haces ese sonido, la lengua se pega en la zona del paladar y luego deja un pequeño espacio eh, para que el aire raspe, ¿ya? Ese es el modo africado. Solamente tenemos un sonido. El modo vibrante recibe ese nombre porque la lengua vibra varias veces en la cavidad bucal. Cuando es el sonido de ra, re, ri, ro, ru, la lengua le da un toque a la zona alveolar. Pero cuando tienes ra, re, ri, ro, ru, entonces tienes una vibrante múltiple. Bien. Luego tienes el modo lateral. En el caso del modo lateral, el aire sale por los lados de la cavidad bucal. Por eso se llama lateral. Bien. Em, luego tienes los sonidos nasales. Los sonidos nasales se producen con el aire también se expulsa por la cavidad nasal, de tal manera que la cavidad nasal funciona como una cajita de resonancia. Tienes tres sonidos nasales, el sonido de M, ñ y N, ¿ya? Por eso reciben ese nombre. Entonces, eso respecto al modo de articulación. Y en cuanto a la acción de las cuerdas vocales, tú vas a encontrar sonidos que son sordos y otros que son sonoros. ¿De qué depende? Depende de la vibración, pero esto no tienes que memorizarlo. Mira, basta que articules el sonido y coloques tu manito a la altura de tu cuello, en la parte frontal, y te vas a dar cuenta si es sordo o sonoro. Por ejemplo, ¿no? Digamos que tienes el sonido de la L. Haces el sonido con tu manito en el cuello. Cuando haces el sonido, sientes la vibración. Entonces, inmediatamente asumes que es sonoro. Por ejemplo, el sonido de la S. Cuando haces el sonido de S, no se siente esa vibración. Entonces es un sonido sordo. Y eso es a qué se refiere el punto, el modo y la acción de las cuerdas vocales. Bien, no sé si tienes alguna otra pregunta sobre este tema. No, está bien. Ok. Recuerda también ese cuadrito de equivalencias de la correspondencia de letras con fonemas, ¿ya? Muy bien. Otra pregunta, chicos, que ustedes tengan. Entonces lo que vamos a hacer es proyectar nuestras preguntitas de esta semana de morfología para desarrollarlas juntos. Bien. Ok, esa es nuestra primera pregunta. A ver.
Muy bien. En este caso te pedían de qué se encarga de estudiar la morfología, ¿no? Habíamos dicho que estudia la estructura interna y la forma, sí, los procesos de formación de las palabras. Entonces lo tenías en casita. Pregunta número 2. Te piden la cantidad de palabras monomorfemáticas. A ver, analizamos. ¿Cuáles eran las palabras monomorfemáticas? Tenías el, voy a ir resaltando aquí. Luego tenías de, tenías por y, tenías más aún a. Todas estas son monomorfemáticas, o sea, solamente constituidas por un morfema. ¿Ya? Tenías de, nuevamente de, tenías donde,
Tenías en, sobre, y, de por, medio tras, a y de. Profesor, una pregunta. ¿Por qué la en la temporada no es, no lo, ¿Dónde? El la. en la de la temporada? Sí, Ya. Es que la tiene marca de género. La A. La A es su marca de género. Si tú separas la, vas a separar así. Así. Y entonces ya no es mono, es poli. gracias, gracias. ¿Te das cuenta? Ujú. Ok. Eran 21, ¿no? Listo. Vamos a la 3. Nos piden, ¿cuántas palabras invariables había? A ver, analízalo. A ver, vamos a ver. Palabras invariables. Comenzamos con de, por, de, de, nuevamente de,
mediante, según, que y también las dos. Eran 10 palabritas invariables. Bien. Pregunta 4, te piden palabras polimorfemáticas. ¿Dónde habían más palabras polimorfemáticas? ¿Listo? A ver, más palabras polimorfemáticas. Lo tenías en casita. Todas eran polimorfemáticas aquí. Traje, por ser verbo flexionado, siempre va a tener amalgama. Estas tenían marca de género y número, igual que nuevas, igual que zapatillas y azules. Azules tenía solo marca de número. Muy bien. Vamos a la pregunta 5. Presenta palabras derivadas. Te pedían palabras derivadas.
¿Listo? ¿Dónde lo tenías? En la 1, ¿no? Porque en la 1 tenías llaveros y metálicos, eran tus palabras derivadas. Y también lo tenías en la 5, pavonera y dental. Bien, esas eran tus palabras derivadas en la 1 y 5. Pregunta 6. Te pedían alomorfos. ¿Listo? Veamos. ¿Dónde encontrabas alomorfos? Mira, en indecente e irreflexivo, que tenías in, también tenías i. Y en conejito y pajarillo, que eran alomorfos de diminutivo, ¿no? Entonces estaba en casita. Pregunta 7.
enunciados correctos respecto a esa pregunta.
Muy bien. A ver. El niño recibió varios regalos. Regalos debió separarse. La O debió separarse. Varios también debió separar la O de la S. Mi hermana tejió muchas chompas. Muchas debió separarse la A. Bien. Inés comió 2 melocotones helados. Helados debió separarse la O. T estaba bien. Esa era tu clave. Y Blanca debió separarse al igual que enferma, ¿no? La A en ambos casos. Vamos con la 9. Te piden palabras derivadas y compuestas. Muy bien. ¿Dónde estaban tus palabras derivadas y compuestas? Lo tenías en la E. Ineficaz y docilidad son derivadas. Y quitamanchas y sobre todo son compuestas. Pregunta 9. Te piden palabra formada por parasíntesis.
Bien. La palabra parasintética estaba en embotellado. Es ese tipo de parasíntesis con prefijo y sufijo simultáneo. Luego te pedían que se relacione con los procesos de formación que habían sufrido estas palabritas. Muy bien, vemos los procesos. Irrelevante, vanidoso, niñez, había sufrido derivación. Engrandecer, ojaletero y guardentoso es para síntesis. 17, sacacorchos, Camposanto es composición. Radar, Mercosur, Concitec son acrónimos. Entonces tu respuesta aparecía en casita. La última preguntita era sobre parasíntesis de derivación.
Muy bien. Pedían palabras formadas por parasíntesis y derivación. Empadronar es una palabra parasintética y pobladores es una palabra derivada. Entonces tu respuesta aparecía en la... Bien. Ok, eso era entonces respecto a los ejercicios propuestos. No sé si hay alguna pregunta. Todo claro, profesora. Ok, Marcelito. Muy bien. Entonces con eso hemos finalizado consultas académicas. Nos encontramos la próxima semana.